Fíjate, la función inversa, la idea es la siguiente, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes la más fácil, es las funciones lineales, 2x más 5. ¿Sí? Esa es una recta, ¿no? Una recta. Entonces, la función inversa, ¿qué es lo que nos da la función inversa? La función inversa lo que dice es, si tú calculas f de 1, te queda 2 por 1 más 5, que es 7. Bien. Entonces, la función inversa lo que te va a decir es que si tú le aplicas a la función inversa el 7, te tiene que dar el 1. ¿Eh? O sea, devuelve la imagen. El 1 lo manda en 7, entonces la inversa manda el 7 en 1. ¿Y quién es f a la menos 1? Entonces habría que ver quién es esa función que hace esto a partir de esta. Entonces lo que se hace, el proceso que le dan siempre es este, ¿no? Sustituimos la f de x por una y y despejamos la x. Es decir, el 5 pasa restando y el 2 pasa dividiendo. Y cuando despejé la x de aquí, esto que me quedó acá es la función inversa, fíjate. Es decir, f a la menos 1, aquí puedes poner de y o de x, da igual porque acuérdate que la variable independiente es muda. Entonces puedo poner aquí de y si tú quieres. Es igual a y menos 5 entre 2. ¿Ves? Esa es la inversa. Entonces, si tú le aplicas eso a 7, vamos a ver, 7 menos 5 dividido entre 2, 7 menos 5 es 2, entre 2 da 1, que era lo que quería que me diera. ¿Ves? Es decir, cuando tú metas una X aquí, te da un resultado. Si ese resultado lo metes aquí, te va a dar la X primero que habías tomado. Ese para las funciones lineales es bastante simple, ¿no? Porque simplemente es un despeje de la X y construyes la función. El problema lo vamos a tener cuando la función es más complicada. Por ejemplo, una parábola. Esa parábola. ¿Eh? ¿Qué pasa con las parábolas? Que las parábolas, uno ve si tiene, esto no tiene ni siquiera raíces, ¿no? Vamos a buscar una que tenga, vamos a poner una que tenga 2 raíces. Por ejemplo, si ponemos aquí más 3, si tiene 2 raíces. O sea, yo puedo buscar las raíces de esta parábola y hago, te la voy a dibujar lo más rápido posible porque las raíces se ven rápido. Esto es x menos 3 por x menos 1. Menos 3 menos 1 es menos 4 y menos 3 por 1 es 3 positivo. Bien. O sea que en 3 y en 1 se hace 0. Aquí en 1, 2, 3. Y lo calculamos para 2. ¿Cuánto da para 2? 2, 1 y 2 menos, da menos 1, ¿no? 4 y 3, 7, 2 menos 2. Disculpe, profe. Dígame. ¿Cómo eso de dónde sacó el 2? ¿Cómo? ¿De dónde sacó el 2? Porque es el punto medio aquí entre las 2 raíces. ¿Eh? Ah, En el punto medio entre las 2 raíces es donde vas a conseguir el extremo. También lo podemos buscar con la expresión esta, menos b, que es la que vamos a usar más adelante, menos b sobre 2a. ¿Quién es b aquí? Sería menos 4, ¿no? Dividido entre 2 por a, pero a vale 1, te queda 2 por 1, 2. Este menos con menos da más, 4 entre 2 da 2. Entonces, en este 2 que está aquí, es donde vas a buscar este puntico extremo de donde arranca la parábola, el de abajo, el último, ¿ves?
Si la parábola va hacia abajo, pues va a buscar el de arriba. Pero lo importante es lo siguiente, Danilo y Scarlett, ¿no? Que esta función no tiene inversa. Así como está, no tiene inversa. ¿Por qué? Primero, porque no es inyectiva. ¿Cómo sé que no es inyectiva? Fíjense. Usted agarra un número aquí, cualquiera que esté por aquí arribita. Vamos a llamarlo Y1. Y ese número es imagen de 1 por acá y es imagen de 1 por aquí. ¿Ves? Y entonces, si un elemento del eje Y es imagen de dos elementos en el eje X, entonces no es inyectiva, porque inyectiva es 1 con solo 1. Cada elemento X debe tener su propio Y, no lo puede compartir. Este de aquí y este de aquí tienen el mismo Y. No es inyectiva. Y además la función debe ser sobreyectiva o suprayectiva. Es decir, que todo el rango, que es Y, debe ser imagen. Pero si yo agarro un número por aquí abajo, el -4, por ejemplo, él no va a tocar, fíjense, no es parte de la curva. Entonces esta función tampoco es sobreyectiva. Entonces, así como está, no tiene inversa, porque no es biyectiva. Es decir, no es inyectiva ni es sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Para que sea inyectiva tienen que ser las dos. ¿Qué se hace para que, entonces, para buscar la inversa si se lo pide? Uno dice, restringe el dominio. Es decir, fíjate que aquí el problema cuando yo agarro este Y es que tiene dos imágenes, pero si yo agarro y me borro esta parte de aquí, la borro y me quedo nada más con esta ramita de acá derecha, ¿ves? Me quedo nada más con esta. Esa parte nada más de la parábola. Entonces, esa sí va a ser inyectiva porque no va a tener nada por este lado. Es decir, que el rango, el dominio, perdón, va a ir de 2 para adelante, de 2 a más infinito. De 2 para allá. Y para que no me pase esto de sobreyectiva, que los elementos de aquí abajo no tienen imagen, entonces agarro el rango, el recorrido, que sea desde 1, que sea imagen, para arriba. Desde -1, o sea, el recorrido de F va desde -1 hasta más infinito. O sea, de -1 para arriba y este de 2 para allá. Cuando yo hago esto que está aquí, eso es lo que dicen restringe el dominio y el recorrido y esa función ahora sí es biyectiva. ¿Ves? Ahora no tiene problemas y ahora sí le puedo buscar la inversa. Es decir, voy a borrar un momentico ya con esto que vieron aquí. Entonces, si yo agarro esto, esta función y le pongo dominio de 2 a más infinito y recorrido de -1 a más infinito. Entonces así sí es biyectiva. Con estos dos conjuntos, F es biyectiva. Entonces ahí sí podemos buscar F a la -1 de X o de Y, como usted la quiera llamar, no sé. Los profesores prefieren, muchos profesores, poner F a la -1 de Y. Da igual. Bien, ¿cómo llamamos F a la -1 de Y? Entonces lo más sensato sería, fíjese, esto. Sustituimos la F de X por una Y. X cuadrado menos 4X más 3. Bien. Y lo que se hace aquí es convertir esto en una función cuadrática. Es una función cuadrática, perdón, pero una función X menos A al cuadrado. O X más A cuadrado, así, para poderla despejar la X. Porque así como está, no se puede despejar rápidamente la X. ¿Y cómo la vamos a despejar? Entonces, el método más rápido, cuando tenga función cuadrática solamente, es hallar el X que hallamos ahorita, menos B sobre 2A. Que nos dio 2. ¿Sí? Y con ese 2 calcula F de 2.
que sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Esto es 8, da menos 1. ¿Lo ven? Hallamos la X donde va el extremo, que se halla con la fórmula menos B sobre 2A. Y a esa X le buscamos la imagen. Y este 2 y este menos 1 me convierten este trinomio en esto. X menos 2 al cuadrado menos 1. O sea, el 2 se le cambia el signo y este menos 1 se pone igual. Si usted desarrolla esto que está aquí, fíjense, voy a desarrollarlo y después lo borramos. Esto sería X al cuadrado, 2 por 2, 4X menos 4X más el cuadrado de menos 2 es 4. Y le resto este 1. Entonces me queda X cuadrado menos 4X, como aquí. Y aquí me queda 4 menos 1, que es 3. ¿Ves? O sea que esto sí es igual a esto. La ventaja es que así sí puedo despejar rapidito la X, porque el 1 pasa para acá sumando. Este cuadrado le saco la raíz cuadrada. ¿Sí? Pues raíz cuadrada de esto al cuadrado queda, se va la raíz con el cuadrado. Y este menos 2 pasa para acá. Está menos 2 pasa sumando más 2. Entonces me queda 2 más y más 1 es igual a X. Y entonces fíjense que es más fácil despejar la X. Miren, el proceso es más rápido. Desde aquí hasta aquí. 1, 2, 3 pasitos. Paso este, paso el cuadrado como raíz y luego paso este para acá. Y consigo la inversa. Voy a borrar aquí. Fíjense, esta raíz y más 1, para que exista la raíz y más 1 tiene que ser positiva, ¿no? Por lo tanto, y tiene que ser mayor que menos 1. Porque si fuera menos 2, menos 3, menos 4, esto sería negativo. Es decir, y tiene que ser mayor que menos 1, o sea, de menos 1 para infinito, que es el recorrido de f. O sea que el dominio de esta función es el recorrido de esta, y el rango o el recorrido de esta función es el dominio de la otra. Voy a borrar aquí un momentico. De todas maneras, acuérdense que se está grabando y esto se mete en YouTube. Y en YouTube yo les mandé un link, pero de todas maneras se lo puedo volver a mandar. También lo tiene Valentina. Es decir, la función entonces, f a la menos 1, vamos a ponerla de x o y. Aquí no me importa la variable, es 2 más raíz cuadrada de la variable más 1. Así. Esta es la inversa de esta. ¿Ves? Podemos verificarlo con un valor. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí f de 3. Fíjense lo que me da f de 3. Sería 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3. 9 y 3, 12 menos menos 12 es 0, ¿no? F de 3 existe. Ya va, 3 al cuadrado es 9. Sí, 3 al cuadrado es 9, 4 por 3, 12 y 3 sería 3, 9, 0 aquí. 12 más menos 12, 0. Bien, y voy a calcular con este entonces f a la menos 1 de 0. ¿Qué me da eso? Vamos a ver, 2 más raíz cuadrada de 0 más 1. Sería 2 más, la raíz de 0 más 1 es 1. La raíz de 1 es 1 y me da 3. ¿Lo ven? Es decir, para 3 da 0 y esta para 0 da 3. Es inversa. La imagen del uno es la preimagen del otro. Y así le va a pasar con todos los valores que usted mete aquí. Voy a agarrar otro loco, uno loco para que vea. F de 12. Profe,
Una pregunta. Ajá. Entonces, para encontrar lo que es inyectiva y suprayectiva, tiene que conocer cómo es la gráfica. No necesariamente. No necesariamente. Se puede hacer también se puede hacer con cálculo, ¿no? Por ejemplo, en las rectas es muy fácil. Aquí es un poquito más difícil, pero lo podemos hacer, fíjate. O sea, suponte que no haces la gráfica. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a suponer que tú no haces la gráfica. Dice, no, bueno, yo no tengo la gráfica o no sé, no la sé hacer de repente, me cuesta mucho, lo que sea. Entonces, ¿cuál es inyectiva? F es inyectiva, vamos a escribir, es inyectiva. Si dos puntos, pasa lo siguiente. Si F de A es igual a F de B, eso debe implicar que A y B tienen que ser el mismo, ¿ves? Si tú agarras dos imágenes y son iguales, es porque las preimágenes tienen que ser iguales. Así se prueba la inyectividad. Es decir, yo voy a probar esta, por ejemplo. Aquí, ¿quién sería? Aquí, F de A es poner en la X una A. A cuadrado menos 4A más 3. Y F de B es poner en la X una B. B cuadrado menos 4B más 3. Bien. Entonces tú sustituyes aquí y aquí. Dice, vamos a poner que F de A sea igual a F de B. Eso significa que F de A, que es todo aquello, A cuadrado menos 4A más 3 es igual a B cuadrado menos 4B más 3. Bien. Aquí tú puedes decir, bueno, el 3 se va con el 3. Puedo pasar esta B para acá y esta para allá, como yo quiera, o traerme todo esto para acá y me va a quedar así. A cuadrado menos B cuadrado. Aquí me queda menos 4A más 4B es igual a 0. ¿Ves? Entonces aquí me queda A menos B al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrado. Ya me queda así. A cuadrado menos B cuadrado menos, le voy a poner un paréntesis. Y aquí saco el 4, factor común de A menos B. ¿Lo ves? Me voy a ir arriba. Aquí, A cuadrado menos B cuadrado es lo mismo que A menos B por A más B. Menos 4 por A menos B. Aquí está A menos B y A menos B. Lo saco factor común. De A más B menos 4. ¿Ves? Y entonces, para que esto de 0, me pasan dos cosas. O A menos B es igual a 0. O A más B menos 4 es igual a 0. O este 0 o este 0. Entonces, ¿qué pasa? Si este primero es 0, aquí tengo, si A menos B es 0 es porque A es igual a B, que es lo que quería. Pero hay una segunda opción aquí. ¿Ves? Que significa, sí, que yo puedo despejar A y decir, pero esto significa que A es igual a 4 menos B. Y entonces, como A es igual a 4 menos B, entonces aquí uno dice F no es, cuando consigue esto, F no es inyectiva. ¿Lo ves? Profe, eso Porque sería como inyectiva, la rama fíjate, izquierda, y ¿no? para que sea Que se inyectiva, A elimina. tiene que ser igual a B. Dime, Danilo. ¿No es que A es igual a 4 menos B? Sería como la rama izquierda, la que se elimina de la Ajá, parábola. entonces eso es lo que hacemos. Eliminamos esto que es la rama izquierda y nos quedamos nada más con la rama derecha.
y hacemos que F sea inyectiva. Sí. Es decir, eso se hace así, pues tú dices, fíjate, esto me está pasando porque A más B, así, A más B menos 4, si A más B menos 4 da 0, aquí me va a dar 0. Y se va a cumplir que las dos funciones sean iguales, pero las A y B no. Entonces, o sea, lo que estamos diciendo es que A más B sea igual a 4. ¿Ve? Entonces, si yo digo, ya va, pero si yo agarro A mayor que 2 y B mayor que 2, ¿no? Entonces, esto nunca va a pasar. A más B nunca va a dar 4. ¿Ves? Porque siempre va a ser mayor. Agarras uno de ellos o igual, si tú quieres, para meterlo dentro del paréntesis, dentro del, porque el 2 sirve, porque es la puntica de abajo. Entonces dice, si A más B da 4, y yo digo, bueno, agarro A y B mayores que 2, entonces esto no puede pasar. ¿Ves? Uno dice aquí, si A es mayor o igual a 2 y B es mayor que 2, entonces A más B no es 4. Y entonces la única opción que queda es que A sea igual a B, porque ya esto no va a dar 0. Y si A es mayor que 2 y B es mayor que 2, lo que estoy diciendo es que voy a agarrar el dominio de la función, porque A y B son de F, mayores que 2. De 2 a infinito. ¿Eh? La misma conclusión que hicimos para eliminar la rama izquierda. Pero esta es la forma de demostrar que una función es inyectiva. ¿Eh? La sobreyectiva pues, también se puede demostrar con una forma de esta, pero es más complicadita. Sí, porque una f sobreyectiva o suprayectiva, como dicen sus profesores, la misma cosa. Sí, para todo f, para todo a, perdón, para todo y de r, existe un x en r tal que f de x sea igual a y. Bien, para todo y de r del eje vertical, debe existir un x en R, que es el eje horizontal, tal que cuando yo le aplique f a la x me dé la y. O sea que todos los y de R son imagen de algún x. Entonces ahí hay que analizar la función. Pues tú dices, bueno, mira, si f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 3, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ver cuál es el mínimo de esto. El mínimo de esto, ¿no? Como esta es una... Y ahí es donde es el problema de la sobreyectiva, que la sobreyectiva se reduce, los procedimientos se van a reducir a cada función. ¿Ve? A cada función. Pues si una función lineal es muy fácil, una recta es muy fácil, uno despeja la cuestión. En cambio, la sobreyectiva para una función, lo que hay que hacer es el mismo proceso para buscar la inversa. O si yo conozco la función, en este caso es una parábola que abre hacia arriba. ¿Cuál es el elemento mínimo? Mínimo. El mínimo es x igual 2, porque eso es lo que me da aquí menos b sobre 2a. Vamos a escribirlo aquí. Menos b sobre 2a es 2. Y el f de x lo calculamos y nos dio menos 1. Entonces si yo agarro el f, fíjate, aquí un valor menor que menos 1, ¿sí? Un valor que menor que menos 1, entonces lo meto, digo lo siguiente. Si y es igual a menos 2, ¿qué pasa? Me quedaría aquí. X cuadrado menos 4x más 3 tiene que ser menos 2, que es y, que es la f, ¿no?
sea, la f es la y. Es decir, que x cuadrado menos 4x tiene que ser igual a menos 5. ¿Lo ves? X cuadrado menos 4x tiene que ser igual a menos 5. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es demostrar que esto es falso. ¿Cómo lo demuestro? Completo este cuadrado. ¿Qué me falta aquí? Para completar un cuadrado sería menos 4x sumarle 4. X cuadrado menos 4x más 4 es x menos 2 al cuadrado. Y aquí me queda menos 5 más 4 es menos 1. Y esto que está aquí es falso. ¿Por qué es falso? Porque este número elevado al cuadrado me está dando negativo. Y nosotros sabemos que todos los números elevados al cuadrado dan positivo. Es decir, y menos 2, o sea que y igual menos 2, no es imagen. ¿Ves? Y si ese valor no es imagen, aquí dice, para todos los elementos debe existir un elemento que sea imagen. Ah, pero ya conseguí uno que no es imagen. Entonces F no es sobreyectiva o suprayectiva. Cualquiera de las dos son sinónimos. ¿Cómo se restringe? Entonces tú dices, ah, bueno, yo lo que hago es que este cuadrado me tiene que dar positivo, busco el número aquí que me hace que aquí me dé 0. Ah, ya. Si yo creo que aquí me dé 0, entonces, ¿qué tengo que sumar? ¿Qué tengo que restar? ¿Ves? Lo menos que puede ser esto es 0. Y entonces eso es precisamente el menos 1. O sea, de menos 1 hacia arriba, entonces sí va a existir este valor, pero de menos 1 hacia abajo, como el menos 2, el menos 3, etcétera, etcétera, no va a existir. ¿Eh? O sea, si hago esta función igual a menos 1, entonces cuando pongas aquí el más 4, le sumas más 4 menos 1, te da más 3 y ahí sí existe. Pues. Te da 0, perdón. Y entonces ahí restringes el rango. Pero no, usted lo que va a hacer es lo siguiente. La operatividad. ¿Qué van a hacer ustedes en el ejercicio? Estamos en una prueba. Fíjense. Estoy en un examen, una prueba, un certamen o como usted le quiera llamar. Y me dice, da la función f de x igual a x cuadrado menos 6x más, no sé, me da igual aquí, más 36, 4 por 9, 10. Ajá. Da esta función. Entonces le van a preguntar, ¿tiene inversa? Usted dice, no tiene inversa. ¿Por qué? Porque no es biyectiva. Entonces, restringir. Restringe el dominio y el recorrido. ¿Cómo lo vamos a restringir? Scarlett y Danilo, fíjense. Usted va a buscar x igual a menos b sobre 2a. Eso le va a dar menos 6 entre 2 por a, que es 1. Aquí b vale 6 y a vale 1. Eso da menos 3. Y busca f de menos 3. Es menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 10. Esto me da 9, 19 y 6 por 3 menos 18 me da 1. Busca estos dos valorcitos con esta fórmula, siempre. Ya está listo. Entonces usted dice, ah, bueno, si yo agarro el dominio de menos 3 a infinito, ¿ve? Porque ahí es donde está el mínimo. Es decir, en un gráfico, yo me acuerdo que el menos 3 da 1. Esta rama de aquí empieza en menos 3 para allá y para 1 y 1 para arriba. Y el recorrido
de 1 a más infinito. ¿Ves? Lo restringo y ahí aquí sí F sí es biyectiva. ¿Ves lo que vamos a hacer? Porque en el certamen nos va a salir algo siempre más o menos así. Es decir, me dan una función cuadrática y me preguntan, ¿tiene inversa? Usted sabe que no. Porque es una parábola. Ok. Vamos a restringir el dominio y el rango del recorrido para que tenga inversa. Calculo el mínimo, que se calcula siempre con la fórmula menos b sobre 2a. Más adelante van a ver por qué, cuando vean derivadas. Y entonces, cuando yo calculo estos valorcitos, ya eso me permite este para el dominio y este para el rango recorrido. Cuando yo hago esta restricción, lo que estoy haciendo es borrando la otra rama de la parábola. Y me quedo nada más con una. Y ahí hago mi trabajo para calcular la inversa. Bien, fíjense. Ya lo restringí. Bueno, entonces vamos a calcular la inversa. Entonces te agarra y cambia la F por una Y. Y toda esta expresión, como ya tiene aquí el menos 3 y el 1, dice esto es X más 3. Pues le cambia el signo al menos 3 más 1. Al cuadrado más 1. ¿Ves? X más 3 más 1. Con el cuadrado ahí. Y ahí la despeja, pues, porque el 1 pasa restando. El cuadrado pasa como raíz. Y el 3 pasa sumando. Y aquí está la función inversa. 3 más raíz de X menos 1. Ya la conseguí. Ese es el proceso que vamos a hacer cuando tengamos funciones cuadráticas y trabajemos la inversa. Claro, hay muchas otras funciones. O sea, está el logaritmo, está las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas van a ir apareciendo, entonces hay que entender el principio con la función, las rectas, la función lineal y esta función cuadrática, uno aprende cuál es el principio. Y entonces uno ahí empieza a aprender las funciones inversas, a ver cuáles son, por qué son las inversas. Me explico. La función, por ejemplo, si f de x es el logaritmo neperiano de x, la inversa de esta función es e elevado a